Cuando ven esta imagen, ¿qué ven? ¿La inmensidad? ¿La lejanía? ¿La nada misma? ¿O tal vez dos niños perdidos? Lo que yo veo una imagen del interior profundo de Santiago del Estero, centro-norte de Argentina, en un contexto geográfico, económico, social, sumamente difícil, donde las únicas alternativas de futuro posible en ese momento eran trabajar como empleada doméstica, ser peón golondrina o quedar al cuidado de los animales en el campo. Y veo una niña que nunca imaginó estar hoy aquí frente a ustedes. Porque con frecuencia escuchamos hablar de que necesitamos superar las adversidades. Y yo en lo personal creo que primero necesitamos ser conscientes de nuestras capacidades y de nuestros talentos y de lo que queremos hacer con ellos. Necesitamos conocernos, necesitamos integrarnos, necesitamos construir esa común unidad dentro de nosotros mismos para así poder ir al encuentro con el otro en la comunidad a la que pertenecemos o en aquella que por alguna razón nos toque acompañar. El autoconocimiento es una fuente de información sumamente valiosa para la transformación personal y también para la transformación social, pero no alcanza con simplemente tomar conocimiento de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestras limitaciones. Necesitamos hacer algo con todo eso. Si yo tengo buena voz para el canto y no me animo al menos a tararear una canción, nunca sabré a cuántos pueda inspirar con mi voz. Necesitamos capitalizar esa información para una genuina transformación en el encuentro con el otro. Mi madre era telera y ella me enseñó a hacer un nudo en el telar, que siempre lo tengo presente en mi vida personal y también en mi vida laboral. Y el nudo consiste en poner a la par las dos puntas de los ovillos, rodeándolas con el hilo, abrazándolas con el hilo, orientando sus extremos hacia un mismo sentido, en la meta de ir juntos, punto a punto en la trama. Un nudo que, ante la tirantez, no se desata, se transforma, como en la comunidad. Porque, ¿saben? En cada comunidad hay muchas personas buenas haciendo cosas buenas. Necesitamos conocerlas y que se conozcan. Necesitamos acompañarlas a generar sus propias respuestas, a tejer su propia red, a armar su propia figura desde la diversidad de los colores que la conforman. Necesitamos darnos el tiempo, crear los espacios. Necesitamos generar las circunstancias que nos permitan ser más conscientes en una época como la que vivimos, donde la imprevisibilidad, la incertidumbre desafían permanentemente nuestro poder de creatividad, pero también nos invitan a aprender, y algo que no es tan sencillo, a desaprender y a sorprendernos con habilidades y talentos que no sabíamos que teníamos. La psicología social nos habla del contagio social, pero necesitamos ser conscientes del impacto que nuestras acciones generan en nosotros mismos y también conscientes del impacto que nuestras acciones generan en la comunidad,
en esa comunidad donde pretendemos, buscamos o necesitamos integrarnos, porque pretender cambiar algo sin integrarnos es como, decía Efraín Milanese, es como hacer un agujero en el agua que desaparece en cuanto nos alejamos. Necesitamos integrarnos con humildad, del latín humilis, lo que nutre, lo que enriquece, lo que fortalece, para así estar un poquito más cerca de lo que hoy nuestras comunidades realmente necesitan. Recuerdo llegar a una comunidad en un momento sumamente difícil para ellos y luego de recorrer muchos kilómetros, muchos contratiempos, me preguntaba desde mi cansancio si eso que hacía realmente tenía sentido. Tantos kilómetros, tanto cansancio, tantos contratiempos, dejando mi casa, mi familia, mis hijos, y un tiempo después recibí una carta donde decía algo que lo recuerdo y lo tengo muy presente y siempre me moviliza, y decía: Claudia, a veces sí vale la pena que los huesos se coloquen donde no deben. Y me contaban las maravillas que lograron a partir de ese momento tan difícil que les tocó vivir, donde pudieron valorar y valorarse, donde pudieron encontrarse con ellos mismos, saber quiénes eran y hacia dónde querían ir y cuál era esa huella que querían dejar. Tendría miles de historias para contar, pero recordando nuevamente a Efraín Milanese cuando habla del trabajo comunitario, él nos dice que el trabajo comunitario es una oportunidad para participar y compartir, de manera que se regenere, se restaure la capacidad de soñar, como punto de partida hacia el conocimiento de sí mismos y entonces el cambio y el mejoramiento de sus vidas. Y en ese proceso de vivir y de compartir y de las muchas historias que podría contar, no puedo dejar de pensar en lo agradecida que me siento por cuánto significan y cuánto impactaron en mi vida Humberto, Berna, Primi, Ludi, Javier, Silvina, cuánto me enseñaron Roger, doña Carmen, Claudio, Florencia y a los cientos representados en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos me enseñaron lo mucho que me falta por aprender y lo afortunada que soy de poder seguir haciéndolo. Con frecuencia hablamos y nos preguntamos por la sociedad que dejamos a nuestros hijos. Y en lo personal me pregunto por los hijos que dejamos en nuestra sociedad. Y entonces vienen a mi mente los niños, las niñas, los adolescentes, pero también pienso en los proyectos que gestamos, en las instituciones que acompañamos, en las organizaciones de las que formamos parte. Y entonces me pregunto, ¿cuál es realmente la huella que estoy dejando? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la huella que estamos dejando hacia esa transformación social de la que tanto hablamos y de la que nos gustaría y soñamos participar? Y lo cierto es que es mucho más simple, porque está ahí apenas a la distancia de ese viaje más corto y sorprendente de todos, el viaje de los 30 centímetros desde nuestra cabeza a nuestro corazón, donde podemos encontrarnos a nosotros mismos, pero dicho así parece sencillo, pero encontrarnos significa también integrarnos con nuestras luces y con nuestras sombras.
Integrarnos significa además autoaceptación y autorrespeto, para así poder ir un poco más íntegros, más humanos, menos perfectos, al encuentro con esa sociedad, con esa transformación social de la que tanto hablamos. Creo que ese es nuestro gran desafío, pero fundamentalmente creo que esa es nuestra gran oportunidad.